y este es un medio y este es el otro medio, este es más denso que este, entonces el rayo sufre una desviación. Entonces hay un ángulo de incidente y un ángulo de refracción. Cuando un haz de luz que se propaga por un medio ingresa a otro distinto, una parte del haz se refleja, mientras que la otra sufre una refracción que consiste en el cambio de dirección del haz. El seno de I y el seno de R, estamos hablando del ángulo que se forma entre el rayo y la vertical y este otro ángulo de acá, seno de I y el seno de R. Se llama índice de refracción si el rayo incidente está en el medio más denso, n será menor que 1. Si está en el menos denso, mayor que 1. Por lo general se considera que n es mayor que 1 cuando el rayo pasa de un medio ópticamente menos denso, generalmente aire, al más denso. Eso es lo que normalmente nosotros vamos a experimentar. El índice de refracción es el número adimensional que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el medio más denso. En este caso la gema, porque medimos mediante una gema, ¿no es cierto? La medida del índice de refracción o de los índices de refracción de una muestra es fundamental para su determinación. El índice de refracción es una característica constante para el medio considerado y se emplea en la identificación y determinación de la pureza de sustancias y para el análisis de la composición de mezclas binarias homogéneas de constituyentes conocidos. El índice de refracción de una sustancia transparente disminuye en forma gradual al aumentar la longitud de onda, excepto en las regiones de absorción donde el índice de refracción varía abruptamente. Al cambio de la refracción con la longitud de onda se llama dispersión. Nosotros vamos a utilizar una sola luz, por ejemplo. Cada material posee un índice de refracción característico que mide la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia. Se calcula mediante la siguiente fórmula, donde n es el índice de refracción, c sub 0 es la velocidad de la luz y b es la velocidad de la luz en el medio en cuestión. Dado que la velocidad de la luz en cualquier medio es siempre menor que en el vacío, el índice de refracción será un número siempre mayor que 1. En el vacío n igual a 1 y en otros medios mayor que 1. Entonces, por la ecuación, ¿no es cierto? Este siempre va a ser mayor y esta velocidad va a ser siempre menor. El índice de refracción depende de la temperatura, de la presión, de la longitud de onda o dispersión, de la concentración específica si se trata de una mezcla. Aprovechando estas propiedades que nosotros podemos hacer medición. Se puede relacionar el índice de refracción de dos medios con el ángulo de incidencia en los mismos mediante la ley de Snell o la ley de la refracción. Donde estos son los medios, un medio y otro medio. El índice de refracción entonces es de seno de alfa sobre este o igual a este otro que está igual al n2 seno de θ 2. Y el ángulo θ 1 entre el haz incidente y la normal perpendicular a la superficie. Y el ángulo θ 2 es el ángulo entre el haz refractado y la normal de la superficie. Aquí está exagerado, ¿no? El ángulo de incidencia θ 1
es igual al ángulo de reflexión θ asterisco 1. La refracción específica es la relación entre el índice de refracción y la densidad. También se conoce con la ecuación de Lorentz y Lorentz. Entonces relaciona, tenemos ya los índices de la solución sobre la densidad. La refracción específica es muy útil como medio para la identificación de una sustancia y como un criterio de su pureza. Entonces, los fabricantes de refractómetros emplean principalmente dos sistemas de medición: un sistema transparente para refractómetros tipo AB y el sistema de refracción para refractómetros digitales. Perdón, de reflexión para refractómetros digitales. Entonces, tenemos un sistema transparente. Esta es una base de un prisma. Y bueno, aquí está la solución, está desagrada también la solución. Bueno, aquí hay es una pequeña capita, entra la luz, esta viene aprisionada por otro prisma aquí arriba para que no se caiga. Van a ver, no está así, en esta forma, está girada, entonces de tal forma que como son líquidos no se escurra, se cierra y después se lee una pequeña refracción. A través de una serie de lentes, vamos a una escala y vamos a conseguir vista una solución de baja concentración y después vista una solución de alta concentración. Utilidad refractométrica. ¿Para qué sirve? Para confirmar la identidad de un compuesto. Medir su pureza conjuntamente con otras propiedades físicas, ¿no? Utilizar como base para medir la concentración de una mezcla binaria. Nosotros podemos preparar soluciones de concentración conocida de elementos, de soluciones que podemos leer el índice de refracción. Entonces nosotros vamos a ver que hay una relación entre concentración y el índice de refracción que es genial. Entonces ya sabemos que el comportamiento del índice de refracción está en función de la concentración. Si nosotros preparamos mal nuestras concentraciones, obviamente que nuestra gráfica va a salir también no va a salir pues lineal, ¿no? Vamos a tener que hacer un ajuste. Pero si nosotros preparamos soluciones bien preparadas, digamos que estamos absolutamente seguros que están bien, entonces vamos a ver que el comportamiento del índice de refracción respecto a la concentración es una relación lineal. Entonces nosotros preparamos, obviamente el equipo que vamos a utilizarlo, digamos, todos los días en cierta fábrica, ya por ejemplo, si vamos a medir concentración de soluciones en un electrolito, o lo que es más prácticamente en una fábrica en la industria azucarera. Entonces vamos a tener preparadas nuestras soluciones, incluso nuestras soluciones patrones listas, y con ellas podemos preparar nuestra gráfica, ¿no es cierto? O tenemos una gráfica patrón ya preparada. Entonces lo que hacemos es leer, tomamos la muestra, leemos el índice de refracción, venimos a la gráfica y encontramos concentración. Así lindo, ¿no? Los aparatos más importantes se basan en dos principios: refractómetro de ángulo límite o crítico y refractómetro de desplazamiento de imagen. El de ángulo límite o crítico, ven ustedes entonces acá, consiste, digamos, el mayor ángulo de incidencia de un rayo en un prisma que permite su refracción. Si el ángulo de incidencia es mayor que el límite, se produce una reflexión. Entonces, nosotros queremos una refracción. El ángulo crítico, ángulo límite o crítico, la medida de este ángulo permite conocer el índice de refracción de la muestra. Entonces, aquí hay una compensación. Obviamente que esto, cuando leemos, no está así, ¿no es cierto? Esto lo vamos a girar
y vamos a ver que este va a estar en forma horizontal y ahí vamos a poder colocar la muestra. Entonces, entra la luz, atraviesa la muestra, hay una desviación, entonces aquí se mide la desviación por una serie de prismas y nos da directamente el índice de refracción. Como es una línea recta, entonces vamos a encontrar el índice de refracción. Estos refractómetros de desplazamiento de imagen se mide el desplazamiento del rayo refractado en relación al rayo incidente. En vez de medir el desplazamiento de la línea de separación entre la zona clara y la oscura debido al ángulo límite, se construye un prisma con la muestra y el índice se calcula en base al desplazamiento angular de la luz al pasar por la muestra. Si la muestra es líquida, se coloca en un recipiente de forma de prisma. La precisión es 1 a 2 veces superior a la obtenida con el refractómetro de AB. No hay límite, estamos hablando de desplazamiento, no hay límite en la determinación del índice de refracción y se puede trabajar con un mayor número de longitud de onda, incluso zonas de ultravioleta o infrarrojo cercano si se usan prismas de cuarzo. Estamos hablando en la medición si vamos a utilizar diferentes tipos de luces. Existen 3 tipos de refractómetro, el de AB, el de inmersión y el de Puig. Solamente vamos a ver el de AB y el de inmersión. El refractómetro de AB, fíjense ustedes que hay una serie de prismas de lentes. Entonces también se lee de la misma forma y se va concentrando y después, de acuerdo a la concentración, va a una escala. Al mover el prisma P2, uno de estos prismas es móvil. Bueno, este es el móvil. Ya, y bueno, uno es móvil y el otro es fijo. El móvil generalmente es esmerilado para que concentre la luz. Y fíjense ustedes, por un pequeño orificio entra la luz y por una serie de prismas o lentes vamos a utilizar un radio límite y estos lentes van directo al ocular y a un amplificador y de acuerdo a la desviación va a una escala. Y esta desviación o esta precisión es de 0.001. Entonces, podemos utilizar un rayo de luz que sea de una sola longitud de onda. Generalmente cuando se utiliza luz artificial, en estos equipos utilizamos una luz de sodio, la luz amarilla. Normalmente utilizamos, y el que nosotros tenemos en el laboratorio es de luz natural. Esto es un refractómetro de AB. Fíjense ustedes que este tiene una lámpara esta es una lámpara de sodio. Tenemos un prisma de medición, este es el prisma fijo, y tenemos un prisma de iluminación, es un prisma que es, ya les dije, esta parte es áspera, está esmerilada, entonces lo único que hace es concentrar la luz que ingresa. En este caso utilizamos este prisma, en otro utilizamos luz natural. Este tiene un compensador acá para ver la cuestión de la luz y un tornillo de ajuste para llegar a obtener. Con esto vamos a ver la claridad en el ocular y con este vamos a lograr conseguir estos ángulos, que el ángulo de incidencia sea 90 grados. Luego leemos en la escala. Ya, el aire es 1, el seno es 1, este es el índice de la muestra y este es el seno determinado por el refractómetro. Este es el que leemos acá.
se transforma en un índice de refracción. El refractómetro de AB, como pieza fundamental, consta de un prisma recto de Flins. Este vidrio posee un elevado poder dispersivo, propiedad que mide la separación angular relativa producida en los colores extremos del espectro. El refractómetro de AB, la sustancia líquida a ensayar se coloca en forma de gota sobre la cara pulimentada y libre del prisma. Se aprisiona mediante otro prisma de igual forma, pero que posee esmerilada su cara externa. Ambos prismas están unidos mediante una bisagra que permite el libre giro de uno de ellos. A continuación se recogen varias imágenes del refractómetro de AB según modelos parecidos en años sucesivos al primero fabricado por SEI. Bueno, estos son los primeros refractómetros de AB. Era más sencillo, pero menos preciso. Estos son los de AB hasta que se llegó a este de acá. Este es el básico, el que más o menos ahora, en base a este, funciona casi todo. El refractómetro de inmersión es más simple de todo. Requiere solo de 10 a 15 ml de muestra. Este prisma sirve, el prisma simple va montado en un telescopio que consiste en un compensador y ocular. La escala se sitúa debajo del ocular dentro del tubo. La superficie inferior del prisma se sumerge en el pequeño vaso que contiene la muestra en un espejo debajo para reflejar la luz hacia arriba a través del líquido. Este refractómetro primero se lo calibra con un pequeño desarmador acá y con agua, y después se lee directamente el índice de refracción. Este prisma emplea la luz blanca artificial y contiene un compensador de Amici como el que ya se ha descrito. El prisma simple está montado rígidamente en el telescopio y contenido el compensador y el ocular. A ver, estas escalas que tienen estos tipos son específicos, y la escala tiene diferentes escalas para medir. Nosotros, esta escala, por ejemplo, al comienzo, con un desarmador y agua, hacemos que sea, leemos el índice de refracción. Vamos a ver unos videitos donde vamos a ver cómo se calibra. En la escala situada en el plano focal del ocular está graduada entre menos a más 105. El campo estará parcialmente oscuro y en la parte con luz separado por una línea precisa. Se lee la posición de esta línea de la escala y se determinan los décimos de división girando un tornillo micrométrico que está en la parte superior del instrumento, el cual desliza la escala hacia la línea límite hasta que cubre la división más baja de la escala previamente anotada. Como el índice de refracción cambia con la temperatura, debe escogerse una temperatura patrón. Bueno, generalmente esta escala es difícil de conseguir. La solución que va a probarse se introduce en un vaso muy pequeño de diseño especial, colocado en un soporte dentro de un baño de agua iluminado desde el fondo. A través del baño se hace pasar una corriente de agua a la temperatura propiedad constante. Estas son las mediciones generalmente del agua a esta temperatura. El refractómetro correctamente ajustado debe dar
para el agua destilada a diversas temperaturas la siguiente lectura. Esta depende de la temperatura. Las lecturas deben convertirse en concentraciones por medio de tablas publicadas. Las más detalladas de las cuales son de la CNED, que generalmente se pueden obtener de los fabricantes de instrumentos. Estas tablas son aplicables a 17.5 grados y no hay ninguna para convertirla en otras temperaturas. Sin embargo, existen tablas para el alcohol metílico y etílico de las temperaturas y a otras temperaturas. Ahora la lectura es directa, obviamente que viene una escala en cada equipo, viene su escalita, o uno ya la encuentra ahora en forma digital, con el modelo del refractómetro y con la escala, y nos va a dar las mediciones, patrones de algunas soluciones para ver si el funcionamiento de los equipos es el correcto. Generalmente se calibra con agua. El refractómetro de inmersión da una precisión mayor en su lectura que cualquier otro tipo, excepto el refractómetro de interferencia. El intervalo de este refractómetro es mucho más estrecho que el de AB, pero tiene la ventaja de una mayor sensibilidad. Estos son unos refractómetros de uso exclusivo para gema. Entonces, con ellos, no sé si ustedes alguna vez han visto en las películas que los compra gema, entonces se ponen, generalmente se ponen un lente en el ojo, que para ver ellos lo que ven es la difracción de la luz. Entonces, de un rayo, de una piedra preciosa que sea natural, porque hay las artificiales que parecen iguales, ¿no es cierto? La única forma de distinguirla es con un refractómetro. En el zircón se puede observar cómo en los minerales con birrefringencia alta se aprecia una duplicación de la imagen de la faceta de la culata vista desde la corona de la piedra tallada. Entonces, esto es lo que tendría que verse. Bueno, otros refractómetros de uso específico están los refractómetros para orina y proteína, que cada uno tiene su característica. Digamos, el rango de la escala en suero es de 0 a 12 sobre 100 ml. La gravedad específica de la orina es de 1 a 1.05. Entonces, la escala de índice refractivo es de 1.33, que es el agua, a 1.360. Entonces, con el índice de refracción podemos saber la cantidad de sólido que tiene, ¿no es cierto? Exactitud del índice refractivo es más o menos 0.002. Y el tamaño es pequeñísimo y no pesa más de 1.3 kilos. Que es específico para orina. Bueno, este es el refractómetro de mesa. Aplicaciones. Se aplica en la fabricación del caucho, la pureza del butadieno. El índice de refracción es de 1.5434, el estireno 1.41220. Un cambio del 0,1% es detectable por refractometría. En la industria alimenticia, el aceite de semilla de soya, por ejemplo, o del aceite de semilla de algodón, son índices de 1.47. El producto final para producir margarina es de 1.43. Entonces, cada uno tiene su índice de refracción y después se producen las mezclas y usted lee el índice de refracción y sabe si están, cuál de las concentraciones está más, o cuál de los componentes, de los tipos de aceite que está presente ahí, está de más o está de menos, sin hacer mayor análisis, ¿no? Variación de la concentración, hay una tabla, entonces más o menos sabe cuál es la relación. Variación de la concentración y disoluciones, índice de refracción muy sensible en estos cambios. Ejemplo, el índice de refracción en la disolución de sacarosa aumenta de 0.002 unidades por un incremento de la concentración de 0.1%. Se detectan cambios de 0.02% en la concentración de ácido nítrico por el mismo procedimiento, incluso más sensibilidad
se puede conseguir en las medidas de la concentración del ácido sulfúrico. Entonces, no sé si ustedes conocen la técnica analítica clásica para la determinación de la concentración del ácido sulfúrico, una técnica larguísima que vamos a estar todo el día haciendo la medición de forma titulométrica, y no vamos a estar seguros porque tenemos que hacer 2 o 3 titulaciones. En cambio, si medimos el índice de refracción del ácido sulfúrico o el ácido nítrico, es rápido y de acuerdo a la escala podemos conseguir y saber exactamente cuál es la concentración de las soluciones. Los refractómetros son instrumentos de área óptica. Su calibración se realiza con cristales o líquidos de referencia dependiendo del intervalo de medición de las pruebas efectuadas. El servicio de calibración se puede hacer a través de un laboratorio de metrología externo especialista en esta área, o bien internamente si el usuario cuenta con los materiales de referencia certificados, conocimiento del método y el procedimiento de calibración. En la industria de alimentos y bebidas, la medición de la concentración de contenido de azúcar en los productos es muy importante, ya que presenta un parámetro crítico de aceptación o rechazo. Eso lo voy a arreglar. Esta es la bibliografía y quiero mostrarle, por ejemplo, este es un refractómetro digital portátil. Fíjense ustedes acá, aquí tiene un tornillo de ajuste. Ustedes abren, limpian, le echan una gotita de agua y saben que el índice de refracción es 1.3333, y con eso usted calibra y lee ese índice. Después, a partir de ahí, lee cualquier solución. Estos son específicos y tienen un rango limitado. Usted puede tener 2 o 3 y tener todo el universo de refracción que necesite. Bueno, la escala está ubicada en el interior de este lente. Este tubo después aquí una serie de espejos, por eso a pesar de que son sólidos, hay que evitar los golpes. El ocular o lente, para enfocar, usted puede mover esto para ubicar la mejor visión. Este es un refractómetro digital. A este le coloca usted la gotita y ya le sale el resultado y la temperatura a la que está midiendo. Estos son los refractómetros de AB. Estos son los que hay ahora de diferentes marcas, fíjense. Todos son parecidos. Este tiene acá, uno de estos es móvil, se abre, y esto es entrada y salida. Son las entradas. Este, por ejemplo, entra, después aquí hay que conectar aquí, la salida hasta el otro lado, es para controlar, para poder medir la temperatura, porque el índice de refracción está en función de la temperatura, y la única forma de medir es medir la temperatura del agua, y entonces sería la temperatura a la que está nuestro equipo de medición, aparte de los primas de medición. En este igual, fíjense ustedes, entrada y salida, igual acá. Bueno, tienen los diferentes perillas de ajuste. Este otro ya es uno más grande, más compacto, digital, está el sistema ocular, tiene el display o la pantalla, pulsadores del display, del índice refractivo sin corrección de temperatura. Usted con eso lo aprieta y comienza a leer. Ya no necesita leer aquí. Un sistema de iluminación está aquí atrás. Ajuste de mando óptico. Con este, primero vamos a ver la calidad de la luz. Y con el otro vamos a mover la imagen ahí hasta que vamos a ver que tenemos una X en la imagen y abajo una luz
que esa luz primero la aclaramos y después ya la ponemos al centro y luego leemos. Más fácil, no creo que se pueda hacerlo. Bueno, ahora quiero un ratingo aquí, esto está feo acá. Se cortó aquí. Esto no era así. Ratingo, por favor. Ay, caramba. Creo que... Ya, está bien. Aquí. No. Después lo arreglo. Bueno. Bueno, ahora, este es un equipo que tenemos idéntico, nuevo. Este es el que hay en el laboratorio de química general. Generalmente, nosotros íbamos y hacemos lo primero que se hace cuando comienza la clase, uno va, el primer laboratorio que visitábamos es el laboratorio de química general, porque tiene más equipo que nosotros, creo. Yo fui jefe de laboratorio antes de ser director de carrera, bueno, hace 8 años. Y entonces trabajé en el proyecto de diseño y de laboratorio con el ingeniero Fidel Cabimonte. Yo trabajaba en el departamento de química. Trabajamos en el diseño, la concepción de ese laboratorio. Después le cambiamos la posición y demás. Luego trabajamos en el diseño de los muebles que hay en el laboratorio de química, en los mesones, en los enchufes que hay en el medio de cada mesón, en las bachas. Y de ahí, antes de salir, hicimos un proyecto de equipamiento. Creo que uno de los proyectos más grandes de equipamiento, bueno, más chico que el de que hicieron los de ambiental, bueno, que se hizo la facultad para los de ambiental, que no hicieron nada los de ambiental. Entonces, con la idea era de tener un laboratorio de ambiental con ese equipamiento para uso general de toda la universidad, porque tienen equipos básicos instrumental. Antes no tenían esa materia, ahora que se la han inventado, parecida a la nuestra, pero no es igual. Y tienen mucho equipamiento. Entonces, yo compré estos equipos, bueno, con la plata de la universidad, no con mi plata, ¿no? Compramos estos equipos, tenemos dos refractómetros de estas, igual estos AB5. Estos equipos están en el laboratorio, entonces hay refractómetro, hay espectrofotómetro, mucho más moderno que el de nosotros. Hay hay baños María, hay unos baños María ¿cómo se llama? Ultrasónico. Tenemos, ¿cómo se llama? Microscopio. Hay unos 3 tipos de microscopios diferentes que no creo que lo utilicen ahí, pero la idea era que, bueno, yo pensé que nunca me iba a mover de la dirección de laboratorio, pero están ahí. Entonces,
Estos equipos íbamos, hacíamos las prácticas ya. La primera práctica que hacíamos era ir a conocer qué equipos hay en el laboratorio. La siguiente era ir a hacer, y hacíamos una práctica con estos equipos. Por eso es que tenemos acá todo su manual. Todo su manual, entonces eso se lo voy a pasar porque es idéntico. Y el que tenemos nosotros, tenemos uno, igual que este, pero bueno, no tiene la luz, iluminación, no tiene este visor de temperatura, pero funciona igualingo porque nosotros lo llevábamos y comparábamos los resultados de este equipo moderno con el que tenemos nosotros, que tiene el mismo funcionamiento. Bueno, dice cómo colocar la lámpara opcional. Bueno, esta lámpara opcional es facilito. Usted saca 2 tornillos, la coloca y ya está conectada. No vamos a ver eso. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿cómo medir muestras líquidas? Bueno, aquí tenemos las 2 perillas. Y dependiendo del modelo, este prisma de acá, por ejemplo, mueve de frente para atrás, digamos. Usted está aquí mirando y fíjese que para el frente abre. A otros abren a un costado. Generalmente abren a un costado. Pero este abre al frente. Gire la perilla de ajuste y eleve el prisma superior. Vierte una gota de la muestra en el prisma, acá inferior, cierre el prisma superior y asegúrelo con la perilla. La muestra deberá cubrir el prisma de manera uniforme la burbuja. Fíjense que hay una perillita aquí. Una cosita como esta se asegura para que no se mueva. Se cierra y para muestras transparentes, dice, de modo de transmisión, la iluminación en el modo de transmisión se utiliza más comúnmente para las muestras homogéneas y líquidas. Entonces podemos abrir esta ventanita para leer acá. Fíjense que no tenemos luz adicional. Entonces es la luz natural. Aquí se puede ver, ahí no se ve acá. Bueno, aquí de frente, esta lamparita la vamos a abrir para que entre luz y podamos medir. Fíjense que aquí hay otro prisma aquí abajo. Entonces, para muestra opaca, la operación bajo el modo de reflexión funciona mejor con muestras opacas. Sin embargo, la frontera no es tan fácil de ver con el modo de transmisión. Entonces, aquí abra el disparador en el prisma superior y eleve el espejo del prisma inferior. Esto permitirá que la luz pase a través de la muestra y del prisma superior. Entonces, este tiene que estar cerrado y este lo abre. En el caso de que sean muestras opacas, entonces cierre el disparador del prisma superior, cerramos este y baje el espejo del prisma inferior. Este lo bajamos, este de aquí, fíjense, lo bajamos para adelante hasta que tope acá y la luz va a ingresar así. De esta manera la luz se reflejará en la parte inferior de la muestra. Entonces la muestra la tenemos colocada aquí, ¿no es cierto? Aquí está la muestra. Ahí está la muestra. Son gotitas nada más. Bueno, mi perro se enloqueció. Mira a través de la pieza ocular y gírela para enfocar la escala y la frontera. Entonces vamos a mirar por acá un momentito, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar por acá y vamos a ver diferente visión de esto acá. Dice, ajuste la perilla con esta perilla de acá
Ahí arriba, en otras está la perilla, hay dos perillas juntas. Una es de iluminación y la otra es ya de lectura, por ejemplo. Aquí dice, ajuste la perilla de dispersión para quitarle el color azul en la dirección y la roja en la otra. Entonces acá vamos a mover esta perilla hasta que tengamos una imagen parecida a esta de acá. Después con la otra perilla, con esta perilla de acá, giramos la perilla de control para alinear la frontera. Entonces vamos a tener esta visión así y tenemos que llegar a esta de acá. Entre la región clara y oscura con el centro de las X. Entonces, está aquí, hay una X acá, tenemos que coincidir con el plano de tal forma que obtengamos esta visión de acá. Luego se mide directamente. Cuando no tenemos, ¿cómo sabemos para calibrar? Aquí, fíjense que aquí tenemos un orificio, tenemos un desarmador, le echamos agüita y tenemos que tener 1.33. Y ajustamos esa lectura a 1.33 y de ahí leemos. En otros casos, estos equipos vienen con un, ¿cómo se llama? Como un cristal de calibración. Un prisma de calibración que usted lo coloca acá y lee, y este prisma le trae una lectura que usted tiene que ajustarla con este de acá. Con un desarmador a través de esta perilla. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que hacer, fíjense que a este lado de acá, al lado izquierdo, bueno, si lo miro de frente acá, va a estar al lado izquierdo. Entonces, tiene un prisma de tiene aquí un colector de luz, es un espejito, que entonces dependiendo donde estemos, si hay un foco, si hay, qué sé yo, estamos al lado de una ventana, entonces tenemos que ubicar la luz, la iluminación. Entonces con este vamos a ir moviéndolo increíble, van a ver cómo mejora aquí la iluminación. Lo primero que tengo que hacer es ver esta iluminación para ver la lectura. Y después comenzamos a ubicar con este, aclarar la imagen y después con este a centrarlo. Una vez logramos esto, leemos directamente ya sea el índice de refracción o la escala Brick. Hay una escala Brick. Bueno, en este caso puede leerse escala Brick azúcar. O podemos utilizar solamente el índice de refracción. ¿Cómo sabemos esta escala Brick está bien? Entonces vamos a preparar soluciones patrones y saber, conociendo la concentración, saber cuál es los grados Brick que le corresponden a esa concentración. Entonces hacemos una gráfica, grados Brick versus concentración. Aquí leemos grados Brick y directamente en otra escala leemos concentración. Entonces, facilingo, podemos leer la concentración, por ejemplo, del azúcar. Soluciones azucaradas, ¿no? Entonces ya la limpieza es otra cosa. Yo esto lo voy a enviar. Ahora quiero ver, no por ahí, un ratingo. Quiero mostrarles video instrumental, refractometría. En el presente video se mencionarán algunas generalidades del refractómetro de AVE, sus partes, funcionamiento, No sé si pueden lograr escuchar el video. Sí, ingeniero, se escucha y se ve. Y cuidados de este. Para comenzar, ¿qué es un refractómetro? Es un instrumento óptico que sirve para determinar el porcentaje de sólidos solubles en una disolución líquida. Para ello, este hace uso del principio de refracción total de la luz, que se origina por el tipo y la concentración de las sustancias disueltas en una disolución líquida, por ejemplo el azúcar,
el cual tiene lugar en la capa límite entre el prisma y la muestra. Como se mencionó, su funcionamiento se basa en utilizar la refracción de la luz. La refracción se puede definir como el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractario, lo cual es una propiedad física de cualquier sustancia y se relaciona con algunas propiedades físicas como la densidad. A partir de ello, y de acuerdo a su aplicación, se construyen diferentes escalas. La escala más usada es grados Briggs. Hablando específicamente del refractómetro de Abbe, este es un aparato de mesa para determinar de manera rápida y precisa el índice de refracción, denominado ND, entre 1.300 y 1.700, así como el contenido de azúcar de líquidos, dispersiones, emulsiones, entre otras sustancias translúcidas. No obstante, su ámbito de uso es más amplio. Sirve para medir y analizar grasas, aceites, pinturas, lacados, alimentos, entre otras cosas. Existen muchos modelos de refractómetros Abbe, pero de manera general sus partes principales son ocular, ensamble de iluminación de la muestra, perilla de abertura del prisma, prisma secundario y principal, termistor, ensamble de iluminación de la escala, caja de secadora, conexiones de entrada y salida de agua para el control de temperatura, tornillo de ajuste, perilla de compensación de color, perilla de medición y termómetro. Es necesario mencionar que el prisma secundario, denominado de iluminación, tiene una superficie rugosa, es decir, mate, mientras el principal, en el que se deposita la muestra, la tiene pulida. La superficie del prisma secundario es mate para que cada punto de ella emita luz en una dirección arbitraria. De este modo, en la muestra entran rayos con todas las direcciones posibles. Para un uso correcto del refractómetro es necesario seguir los siguientes pasos. Para comenzar, es necesario verificar que el equipo esté calibrado, que se explicará más adelante cómo hacerlo. Una vez calibrado, se debe abrir con ayuda del prisma secundario y colocar de 2 a 3 gotas de la solución en el centro de la superficie del prisma. Cerrar cuidadosamente, de igual manera con el prisma secundario. Seguido de esto, observar por el ocular. Girar la perilla de compensación de color hasta que aparezca una línea clara y definida en el campo de visión. Después de esto, se gira la perilla de medición alineando la línea delimitadora con las líneas de intersección. Finalmente, se lee en la escala superior el índice de refracción. El refractómetro de Abbe tiene dos escalas. La superior, que mide directamente la concentración de azúcar, sacarosa, en grados Briggs, y la inferior, que mide índices de refracción. La apreciación de la escala inferior es de 0.0005. El procedimiento para calibrar el refractómetro es muy parecido al cómo se usa. Primero se colocan de 2 a 3 gotas de agua destilada en la superficie del prisma principal. Después se cierra el prisma secundario y observar a través del ocular. Finalmente, se ajusta la escala a 1.333, equivalente a 0 grados Briggs. El refractómetro se calibra con agua destilada, cuyo índice de refracción es 1.333. Por eso es que se mide el índice de refracción del agua. Si la medida no es la esperada, es decir, 1.333, se lleva a ese valor, utilizando el mando de enfoque, la línea de medida hasta el valor 1.333. Finalmente, con la ayuda de un destornillador, se sitúa la línea horizontal en el centro de la cruz de enfoque. El tornillo de calibración está en la parte posterior del refractómetro. Es de suma importancia conocer los principales cuidados del refractómetro. Esto alargará su vida útil, además de que evitará tener errores en las mediciones de los índices de refracción. Los principales cuidados son: mantener limpios ambos prismas,
Estos se limpian con un pedazo de papel o algodón limpio y húmedo. La suciedad puede influir negativamente sobre la precisión en la medición del refractómetro. Evitar las rayaduras sobre los prismas, ya que estas también pueden tener una influencia negativa en la medición, además de que necesitarán ser cambiados, lo que representa un gasto extra. En la limpieza, utilice solo un paño húmedo y evite limpiadores agresivos. Seque perfectamente el aparato tras su limpieza. Evite golpes o caídas que podrían dañar el sistema óptico. Y finalmente, guardar el aparato en un lugar seco. No sé si vieron cómo se calibra el equipo. No sé si se acuerdan. Vamos a calibrar con agua. Entonces colocamos la muestra que es agua, limpiamos, ponemos la muestra y justamente vamos a leer, vamos a mirar por el ocular y vamos a ver que ahí no. Lo primero que tenemos que hacer, entonces colocamos la muestra y miramos por el ocular. Vamos a ver que justamente los planos de la luz no van a coincidir. Entonces lo que hacemos con el desarmador por la parte trasera o delantera, dependiendo del modelo del refractómetro, vamos a girar ya sea a la derecha o a la izquierda hasta ubicar la línea horizontal con las X en el medio. Y vamos con la luz, la perilla de iluminación, ubicamos que sea lo más claro posible. Entonces, a partir de ahí, ya nuestro equipo está calibrado y comenzamos a leer. Vamos a ver otro. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de refractometría. Vamos a hablar un poco de algunas definiciones y vamos a repasar su fundamento y analizando los componentes del instrumento en cuestión, ¿no? Y también sus diversas aplicaciones en la industria. ¿Cómo definimos la refractometría? La refractometría es un método de análisis óptico de sustancias que mide el índice de refracción de una sustancia para determinar sus principales características. ¿Qué características pueden ser estas? Bueno, pues desde la determinación de la pureza en concentración de ingredientes como los medicamentos hasta la medición del contenido de azúcar, ¿no?, en alimentos y bebidas, y en el análisis de azúcares también. Aquí dice que se fundamenta en el hecho de que la luz, al pasar de un medio a otro, experimenta un cambio de dirección. Este cambio, bueno, se debe al cambio en la velocidad de la propagación desde el punto, ¿no?, llamado punto de incidencia, donde el rayo que es el astro, o sea, ese medio, luego por la ralentización de las moléculas, pues cambia su velocidad, y con ello, pues también su dirección. En realidad, toda esta luz no penetra completamente en su medio a refractar. Y no bien que cuando vemos los objetos a través de la superficie del agua, ¿cómo resulta la refracción, no?, la luz que vemos en tales objetos? Pues como que se ve un retorcimiento, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no, esta retorcedura, ¿no?, con todo ese índice de refracción y los refractómetros? Bueno, todo esto lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, hablando un poco de la historia, nos encontramos que la primera representación específica de la refracción de la luz fue desarrollada por el matemático y físico persa Evans Hall en el año 940, en un tratado sobre la quema de espejos y vidrios en llamas. Investigó la refracción de la luz y a través de esta obra se le considera el descubridor de la ley de la refracción. Sin embargo, sus hallazgos cayeron en el olvido y no fueron retomados hasta 6 siglos después. Posteriormente, el profesor Wilbrod Snell van Rooyen formuló una nueva versión de la ley de la refracción en 1621. Sus hallazgos sobre la refracción de la luz en la interfaz de dos medidas transparentes con un índice de refracción diferente allanaron el camino para la invención del refractómetro. Sí, bueno, de hecho, de igual manera fue el filósofo Platón, ¿no?, quien descubrió por primera vez una observación que fue importante para la comprensión posterior de la refracción. Se dice que observó, ¿no?, que los remos tienen una apariencia normal en el aire, mientras que debajo del agua pues hay torceduras, ¿no? Es el mismo. Un día llenas un vaso de agua y en su metes un lápiz, se va a notar una torcedura. ¿Qué es la refracción, no?
El fenómeno de la refracción se define como el cambio de la velocidad que experimenta la radiación electromagnética al pasar de un medio a otro. Bueno, la refracción de la luz es evidente en la naturaleza, por ejemplo. En la parte de la superficie del agua, los objetos o los animales que están total o casi parcialmente bajo el agua pueden parecer como doblados, ¿no? Cortados, elevados cuando salen en una interfaz, así. Entonces, por ejemplo, la causa de estas ilusiones es la refracción de la luz, ¿no? En la interfaz de dos medios con un índice de refracción diferente, ¿no? Este índice pues, se basa en la ley de Snell, ¿no? Lo cual pues describe la relación entre el ángulo de incidencia, que es donde está pasando en el aire, y el ángulo de difracción, que es cuando ya entra en el agua. Por ejemplo, así, ¿no? Vamos a ver la imagen. Bueno, para llegar al siguiente nivel, en realidad hay algo llamado ley de Snell. En la pantalla se muestra un diagrama. En este diagrama se divide en dos medios, el vacío y el vidrio. Así que vamos a suponer que B1 está en el vacío y está viajando a la velocidad de la luz, la cual es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta va a estar representada con la letra C. Bueno, me refiero con vacío a un área del espacio que no tiene nada. No hay aire, no hay gas y tampoco hay moléculas. Entonces es el puro vacío y así de rápido estará viajando la luz. Ahora, bueno, digamos que cruza el vidrio, toma un interesante fenómeno, se dobla. ¿Esto por qué se debe? Pues es por la ralentización de las moléculas. Al momento de doblarse, se dobla en dirección hacia la normal, que es la línea perpendicular del medio. Y aquí mismo vamos a obtener dos ángulos, el ángulo de incidencia, que es θ1, y el ángulo de refracción, que es θ2. Y aquí pues podremos adentrarnos un poco más a la ley de Snell, la cual nos dice que la relación entre B2 y el seno del ángulo de la refracción es igual a B1, y el seno del ángulo de la incidencia, seno de θ1. Bueno, ahora si esto parece confuso, hay muchas maneras de ver la ley de Snell. En el índice de refracción, bueno, se define como para cualquier medio, para cualquier material. Hay índice de refracción para el aire, para el agua, para el vacío, y ahora para cualquier materia que bueno, la gente haya podido medir. Y generalmente lo vamos a especificar con la letra N. Y esta se define como la velocidad de la luz en el vacío, que esto es C dividido por la velocidad de la luz en el medio. Entonces podríamos reescribir todo esto en términos de índice de refracción. Lógicamente, si N es igual a C dividido por B, entonces B va a ser igual a C dividido por N, y puedo multiplicar a ambos lados, como se muestra en la pantalla. B por N es igual a C, y esto nos va a dar que B es igual a C sobre E. Entonces, bueno, ya podemos reescribir la ley de Snell. En lugar de escribir B2, allá podríamos escribir que la velocidad de la luz dividida por el índice de refracción está dividida entre el seno de θ2. Muy bien. Esto es lo mismo que C dividido entre N1 entre el seno de θ1. Y luego podríamos hacer un poco de simplificación aquí. Podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación. Veamos, en realidad lo más simple de hacer pues, es tomar el recíproco de ambos lados y obtener el seno de θ2 sobre C sobre N2, que es igual al seno de θ1 sobre C sobre N1. Bueno, ahora el numerador y el denominador del lado izquierdo por N2 sobre N2, y entonces si multiplicamos N2 sobre N2, no lo estamos cambiando, esto realmente va a ser 1. Pero en este caso, pues bueno, se van a cancelar, y estos valores, pues vamos a irlos marcando en la pantalla con color rojo. Ahora lo mismo aquí, pasa del lado derecho, al multiplicar el numerador y el denominador, entonces N1 sobre N1 se van a cancelar, así vamos a obtener N2, seno de θ2, sobre C, que es igual a N1, seno de θ1 sobre C. Y ahora pues, solo podemos multiplicar ambos lados de esta ecuación por C, y obtenemos esta fórmula, que es igualmente la ley de Snell en otra manera de ver. ¿Qué es el índice de refracción? Es la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio diferente al vacío. De hecho, pues el índice de reflexión es una característica física única, ¿no? Y constante de las sustancias puras. Pero su uso más común es para calcular la concentración de las sustancias disueltas en el agua. Por mencionar algunos ejemplos, pues puede ser la medición del contenido de azúcar en el agua, llamado BRIC. Una aplicación común. Tenemos una tabla con distintos índices de refracción y fluido. Igualmente, en la figura 2 se ilustra que cuando mayor es la concentración, pues mayor es el índice de refracción. Y algo esencial en los refractómetros es la reflexión interna total, ¿no? Que es
Bien, la reflexión y el reflejo de la luz generalmente ocurren cuando la luz pues incide en la interfaz de los medios con distintos índices de refracción, ¿verdad? Desde un cierto ángulo de incidencia, depende de la materia y bien de la luz que pase de la interfaz, que ya no se dobla, sino que se refleja, se produce un reflejo interno total de luz. Se determina ese índice de refracción utilizando un ángulo crítico en el que comienza la reflexión interna total. Aquí dice, el índice de refracción ND es el valor de la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. D en ND se refiere a la longitud de onda de la línea de sodio a 589 nanómetros. Bueno, esos 589 nanómetros es la longitud de onda estándar, ¿no?, de refractómetros. Y el ángulo crítico de la reflexión interna total juega un papel pues decisivo, ¿no?, en los resultados de la medición del refractómetro, debido a que a los refractómetros utilizan el ángulo crítico de reflexión interna total para medir el índice de refracción de la muestra. Aquí, como se ve en la imagen, con un vidrio acrílico, el ángulo crítico de refracción total interna es de 42 grados, lo que da como un resultado de refracción, ¿no?, cuando se mide a ciertos grados centígrados. ¿Qué se aplica en la reflexión interna total? Pues evidentemente la ley de Snell, ¿no? Esta ley describe la fórmula detrás de la refracción. Aquí dice que se aplica si se conoce el ángulo de la incidencia de la luz y el índice de la refracción de un medio, se produce una reflexión total. Estos valores pueden ser utilizados para determinar el índice de refracción desconocido del otro medio, muestra. Bueno, los refractómetros miden el grado en el que la luz cambia de dirección, llamado ángulo de refracción. Un refractómetro toma los ángulos de refracción y los correlaciona con los valores del índice de refracción que se han establecido ya. De hecho, es un instrumento muy simple y muy rápido para medir el índice de refracción de cualquier medio, ¿no? La determinación del índice de refracción nos puede permitir identificar, ¿no?, en una especie química y comprobar su pureza, o bien determinar su composición de una mezcla, su función molar. Los refractómetros de mano y los refractómetros de luz UV utilizan luz transmitida, ¿no? El haz de luz atraviesa dos prismas en el luz recto y un prisma de iluminación y un prisma de medición. De hecho, a veces esta fuente de luz a veces puede ser natural, puede ser una fuente de luz de sodio. Bueno, aquí tenemos las partes del refractómetro. Aquí viene en la imagen, tenemos un refractómetro de AV bastante moderno y no he tenido la oportunidad de ver en persona. Pero bueno, aquí están sus partes. También tenemos un refractómetro de mano. Vamos a ir viendo que podemos encontrar su ocular. Yo he visto modelos que tienen dos oculares. Esto, bueno, permite señalar la línea divisora entre las dos zonas claras y oscuras. Por eso ahorita vamos para más adelante, que permite, ¿no?, la lectura de la escala del índice. También nos encontramos con su corrector de dispersión, sus prismas de iluminación. A veces la fuente de esa luz puede ser monocromada, de luz natural, ¿no?, o a veces generalmente de sol. Su termómetro se encuentra, prisma de refracción. Bueno, estos rayos de luz se refractan y viajan a través de esta interfaz, ¿no?, en diferentes ángulos. Se encuentra aquí también el tornillo de calibración. Esto crea un área claroscura en la pantalla, ¿no? El índice de refracción se puede leer en una escala continua cuando se ajusta, ¿no?, en la línea de corte. Y bueno, los tubos para hacer circular agua termoizada. Bueno, eso es un sistema de regulación de temperatura. También se encuentra aquí un mando para medir el índice de refracción. Se gira el sistema de compensación, ¿no? Gira una serie de prismas compensadores que permiten determinar el índice de refracción. También aquí tenemos partes del refractómetro de mano. Contamos igualmente con su ocular. A veces unos tienen una lámpara o una fuente de radiación, habitualmente de filamentos de tungsteno, me parece, que emiten la luz blanca. Tenemos su prisma principal, donde, bueno, está una lámina que permite la cobertura de la sustancia. También tenemos el tubo de espejo. Por dentro refleja la luz hacia arriba, ¿no?, a través del refractómetro.
Y tenemos también el tornillo de ajuste, que es utilizado, ¿no?, para ajustar la calibración del refractor. La escala igual está ubicada en el interior, ¿no? Está indicada en la escala de medición, ¿no? Puede variar en función, ¿no?, de la aplicación. Por ejemplo, las escalas de índice de refracción o la escala de refracción de masas de sacarosa, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ajustes preliminares que son importantes para el refractómetro, en este caso el refractómetro de AB. Aquí dice, se enciende el sistema de control de temperatura. Si el refractómetro, bueno, en cuestión, pues cuenta con uno, ¿no? Si dice aquí, dirija el refractómetro hacia la luz o ilumine el sistema de prisma. Ya sea utilizando una lámpara, ¿no?, monocromático, a veces, como se mencionó hace un momento, de luz natural. Luego se abre y se orienta, ¿no?, correctamente el pequeño obturador, cerrando la ventana de iluminación. Se ajusta el enfoque de los oculares para tener una visión clara, pues, de la escala, ¿no?, de lectura del índice de refracción. Luego encuentra la temperatura usando el termómetro. Levantamos el prisma móvil y pues limpiamos cuidadosamente las dos caras visibles, ¿no?, con un papelito, ¿no?, suave, un algodón empapado de alcohol. Después, para la colocación de la sustancia, aplica el líquido en cantidad suficiente con una pipeta en la cara horizontal del prisma refractométrico. De hecho, bueno, hay que tener mucho cuidado de no rayar la cara del prisma durante esta manipulación, ¿no? Es mejor evitar, ¿no?, cualquier contacto entre la pipeta y el vidrio del prisma. Además es importante, ¿no?, que toda esta superficie del prisma esté cubierta de líquido. Y bueno, doble suavemente el prisma. El medio, primero, estas diferentes operaciones se realizan mirando, ¿no?, a través del ocular. Con el botón estirado derecho, introduzca el campo de visión y el límite de separación de las dos zonas claras y oscuras. Esta línea de separación es más o menos clara, ¿no? Se observa cuando se trabaja con la luz no monocromática. Actuando sobre el mando moleteado izquierdo que controla la rotación del sistema de compensación. Bueno, aquí bien se obtiene un contraste máximo de las dos zonas, ¿no? Aquí una línea de la separación lo más clara posible y así eliminando ese brillo, ¿no?, que se ve radiante. Finalmente se ajusta esta línea de separación a la intersección de la cruz, nuevamente usando el botón moteado derecho, ¿no? Una vez realizadas estas operaciones, bueno, basta nada más con mirar y leer los valores, ¿no?, del índice de refracción y checarlo en la escala superior. Bueno, aquí tocando el aspecto del campo de visión observable ocular. Aquí las mediciones de la refractometría ahora sí que dependen de gran medida de la longitud de onda de la luz aplicada en la muestra y de la temperatura de la muestra. Igual eso es muy importante, ¿no? Los refractómetros estándar utilizan una longitud de onda de 589 nanómetros y toman medidas a 20 grados centígrados. Aunque la longitud de onda es fija, las temperaturas de la muestra pues varían, ¿no?, a menos de que se controlen y afectaran las medidas de la refractometría, ¿no? Aquí se ven las imágenes, ¿no? Son los rayos que irradian en este ángulo menor, que es el ángulo crítico, se observa a través de la reflexión total interna, pasan, ¿no?, a través de un prisma de medición. Esto crea un área como clara, oscura en esta pantalla. Este índice de refracción se puede leer, ¿no?, de una escala continua cuando se ajusta la línea de corte. Bueno, finalmente, una vez realizada la medición, hay que limpiar los prismas, claro, ¿no?, levantar el prisma móvil, frotar suavemente los dos prismas, primeramente, ¿no?, con papel muy suave, ¿no?, con un algodón para empapado, ¿no?, con alcohol o juguete. Bueno, eso va a depender de la naturaleza de la muestra, ¿no?, que se haya medido. Luego se seca, ¿no?, con un papel muy limpio y suave para evitar dejar partículas ahí. El uso del refractómetro, bueno, de inmersión o manual es muy sencillo y muy rápido. El resultado se obtiene de forma casi inmediata mediante lectura directa, citado como el porcentaje de Brix para los niveles de azúcar, ¿no? Usted puede leer una temperatura de 20 grados centígrados, como lo mencionaba. Casi todos los refractómetros portátiles están como equipados con una corrección automática de temperatura, ¿no?
Para algunos que no cuentan con eso, pues se recomienda, ¿no?, agarrar la tabla de conversiones y determinar el valor exacto. Un principio de medición del refractómetro digital. La fuente de luz y el fotodetector se encuentran en el mismo lado de la muestra. La fuente de luz y el prisma y el fotodetector están alimentados entre sí de una manera que significa que se produce una reflexión interna total sobre toda la superficie del prisma, siempre que no haya muestra en el prisma. Bueno, en la pantalla se ejemplifica. Y como pueden ver, para una muestra de agua en un prisma de zafiro, el ángulo crítico de reflexión interna total es de 49 grados, ¿no? Y aquí del otro lado, para una muestra de miel con un contenido de agua, el ángulo crítico de reflexión total es de 57 grados. Al parecer, el área iluminada, ¿no?, o no iluminada del fotodetector, ¿no?, el ángulo a partir de la cual surge la reflexión interna total separa, ¿no?, notablemente las dos áreas a través de las cuales se pueden determinar los índices de refracción. El índice de refracción, bueno, proporciona información sobre la pureza de la sustancia, pero no de su composición exactamente, ¿no? En este caso de la miel, la refracción de la luz depende del contenido del agua. Cuando mayor sea el contenido del agua, pues más rápido va a ser la velocidad de la luz. De la miel menor será el índice de refracción. Los reflectómetros digitales funcionan con una luz reflejada. Y bueno, esto significa que la luz tiene que atravesar la muestra. Como este resultado muestra como la textura, ¿no?, la estructura de la misma muestra solo tiene una pequeña influencia en la medición, ¿no? Incluso las muestras supuestamente difíciles, se dice que pueden ser medidas con un refractómetro digital. Son muy potentes. Aquí generalmente vamos a hablar de las aplicaciones del refractómetro. Los refractómetros se utilizan para garantizar la calidad en las industrias farmacéutica, química, alimentaria y de bebidas, así como en la producción de aromas, perfumes y aceites esenciales, o en las industrias petroquímica, metalmecánica y automotriz. Bueno, en términos generales, la determinación del índice de refracción ayuda a examinar la pureza, ¿no?, de las sustancias de forma más rápida y fiable. Además, el progreso de las reacciones, ¿no?, de las conversiones de sustancias se pueden ver a través del índice de refracción. Bueno, aquí contamos con una tabla con las aplicaciones típicas. En la industria química se ven ensayos de caracterización, en investigación y desarrollo, ensayos de identidad, controles de pureza y determinación de concentraciones de materias primas. Y bueno, que se analizan disolventes orgánicos, hidrocarburos, aromáticos, alcoholes, soluciones salinas, tintes, aceites, etcétera, ¿no? En la industria farmacéutica, igual, ¿no?, ensayos de caracterización en investigación y desarrollo, ensayos de identidad, ¿no?, controles de pureza, determinación de concentración de materias primas. Aquí las sustancias analizadas, pues, son los productos farmacéuticos, ¿no?, soluciones para la efusión, preparaciones para diálisis, sueros sanguíneos, etcétera, ¿no? También no está incluido acá, ¿no?, pero en las hospitales y farmacias, ¿no?, en la inspección de mercancías entrantes, salientes, ¿no?, la comprobación de los medicamentos para las farmacopeas, ¿no?, esos análisis de expresiones corporales, ¿no?, les dicen, medicamentos, ¿no?, soluciones para perfusión, sueros sanguíneos, como aquí dicen, ¿no?, preparados para diálisis, etcétera. También igualmente los laboratorios, ¿no?, las pruebas, ¿no?, estos incluso también ocupan los ensayos de productos alimenticios y farmacéuticos. Estos comprueban, ¿no?, el cumplimiento de las normas y también, pues, checan, ¿no?, las sustancias analizadas son muestras igual a alimentos, muestras de investigación, desarrollo, así las bases. Y también, ¿no?, una industria de petroquímica, automotriz y de aviación, ¿no? Aquí se habla de prueba de identidad y determinación de concentración, inspección de mercancías salientes, prueba de estabilidad. Y se determinan aceites, se analizan aceites, lubricantes, combustibles para engranajes, ceras, lubricantes, refrigerantes, agentes de deshielo, agentes anticongelantes, etc. La industria de los alimentos, también contamos aquí, ¿no?, con control de calidad y pureza en las materias primas y productos finales.
Se analizan azúcares, mermeladas, miel, almíbar, salsa condimentar, mostazas, mayonesas, productos precocinados, productos lácteos, alimentos para bebés, etcétera. Igual eso me recuerda, ¿no?, a la industria azucarera. La industria azucarera también lleva ese tipo de análisis de caracterización. Bueno, como conclusión, ¿no?, la refractometría es un método analítico aprobado en el tiempo que sigue siendo un elemento básico en los laboratorios modernos. La selección del refractómetro adecuado depende de su necesidad de precisión, rendimiento de la muestra, ubicación de la medición, interoperabilidad con los otros instrumentos y requisitos para el manejo y procesamiento de los datos, ¿no? ¿A qué otras conclusiones podemos llegar, no? Los refractómetros también se diseñan, ¿no?, y se utilizan de acuerdo a normas. Eso no se incluyó, pero los estándares en refractometría se regulan bajo los aspectos de prácticas y mejoras, ¿no? En condiciones ambientales, ¿no?, y las preparaciones de la muestra, así como las tolerancias de la medición, propiedades, las características del equipo. O sea, todo eso tiene una certificación. Cada cosa, la calibración en los instrumentos, quien realice o que ocupe los refractómetros tiene que basarse a las especificaciones normativas, ¿no?, que pueden garantizar las mediciones que sean correctas, ¿no?, que funcionen de acuerdo a los procedimientos reproducibles que ya existen. También hay que recordar que en analítica instrumental, ¿no?, la comparabilidad de los resultados de las mediciones pues, es de vital importancia. Por lo tanto, los procesos analíticos modernos se basan en especificaciones y reglas establecidas en normas nacionales e internacionales también. Y bueno, con esto finalizo esta presentación, ¿no?, agradeciendo de antemano la atención, dando créditos a la Facultad de Ciencias Químicas y a mi docente a cargo de esta materia de análisis instrumental. A ver, otro más. Acá. Es cortito. Universidad La Gran Colombia, Facultad de Ingeniería. Instrucciones de uso para el refractómetro. Un refractómetro es un dispositivo de laboratorio utilizado para medir el índice de refracción de la luz cuando pasa a través de una solución. Esta medición permite que la concentración de una solución se pueda calcular y que cualquier sustancia extraña pueda ser identificada. Calibración. Todos los refractómetros necesitan ser calibrados antes de su uso para asegurar una lectura precisa. Deposita una gota de agua destilada en el prisma principal y déjala reposar por 30 segundos para que se ajuste a la temperatura ambiente del refractómetro. Cierra la tapa y ajusta el dial de calibración hasta que las líneas de sombra lleguen a la marca 0. Abre la tapa y seca el prisma principal con un paño suave de algodón. Operación. Coloca una gota de la muestra que se desea medir en el prisma principal y cierra la cubierta. Una sola gota es todo lo que se necesita para obtener una lectura, pero asegúrate de que la gota sea fresca. Las lecturas deben realizarse rápidamente para evitar la evaporación que puede distorsionar los resultados. Mira a través del ocular y ajusta la luz para que la línea entre la zona oscura y la de luz esté enfocada. Una vez que esta línea se alinea con la de la escala, registra la lectura y toma nota de la temperatura. Las lecturas deben medirse con una precisión de 0.1%. Si estás tomando varias mediciones, seca el refractómetro después de cada medición con un paño suave de algodón. Después de cada 10 a 15 mediciones, usa un disolvente de alcohol para limpiar y secar el prisma. Guarda siempre el refractómetro en su estuche original cuando no está en uso.
Estos son corticos, vamos a ver estas aplicaciones. Bien, hola a todos. En este video vamos a ver el procedimiento correcto de uso de un refractómetro. Un refractómetro es un equipo de medición que me permite obtener medidas rápidas de dos cosas básicamente: del punto de congelación del refrigerante, y también me permite medir la gravedad específica del electrolito en una batería, con lo cual estaría determinando yo el estado de carga, ¿no?, de la batería a través del líquido del electrolito de cada una de las celdas. Entonces veremos el procedimiento de uso. Cabe mencionar que antes de usar el refractómetro necesita realizarse una calibración con agua destilada, y posteriormente ya podemos realizar una medida de la gravedad específica del electrolito de la batería. Bien, procederemos entonces a hacer esa calibración, ¿sí? Bien, para la calibración vamos a hacer apoyo del uso de agua destilada, y también una herramienta que me va a permitir calibrar ese punto, ¿no?, de gravedad específica hasta 0, que es esta. Bien, lo único que tengo que hacer es rociar 1 a 2 gotitas de agua destilada en la luna, ¿sí?, del equipo, ¿no?, del refractómetro. Luego yo voy a proceder a cerrarlo, con cuidado, ¿sí?, asegurándome de que esta agua se disperse a lo largo de todo la luna, ¿no? Posteriormente procedo a ver la lectura, ¿sí?, por el visor, obviamente, ¿sí? Sí, y vean si es que esta lectura se encuentra en 0, ¿no? Se supone que la gravedad específica es una comparación de la densidad de cualquier otro líquido con respecto al agua. Entonces, el agua va a ser nuestro punto de comparación. Por lo que tenemos que calibrar, ¿sí?, esa gravedad específica del equipo a un punto tal en el cual me permita tener una línea de referencia, ¿no?, que obviamente se va a ver acá. Bien, y como podemos ver, tenemos la vista de 3 escalas, ¿no? Obviamente no todos trabajan para esta medida que estamos haciendo, ¿sí? Tenemos una escala que me indica que es fluido de batería, ¿listo? Tengo otra escala que me indica que es la medida del propilenoglicol, y la otra que es del etilenglicol. A mí me sirve, obviamente, lo que es la escala que mide el fluido de batería. Bien, esa es la que yo voy a utilizar. Se supone que el agua tiene una gravedad específica o una densidad de 1. Y esa va a ser nuestra línea de referencia. Entonces, para calibrar el equipo, nosotros tenemos que calibrar ese nivel de medida hasta el punto de referencia de agua, ¿no? Hay una línea, claro, en la parte de abajo, que me indica que es la línea justamente de agua, ¿no?, waterline. Entonces, la línea o el color blanco debería estar llegando hasta esa escala, hasta esa línea. Entonces, ahorita es un poquito por encima, ¿no?, desde 0. Lo que yo tengo que hacer entonces es ajustar con el uso de la herramienta que ya les comenté hace rato, ¿sí?, y poder ajustarlo hasta que llegue nuevamente a 0, no bajarlo. ¿Dónde voy a ajustar? Voy a ajustarlo aquí, ¿no?, en este tornillo de ajuste. Sí, que está en la parte superior. Bien. Y el ajuste se hace entonces aquí, en ese tornillo, ¿sí?, manteniendo obviamente el refractómetro, en posición horizontal para evitar que caiga la muestra de agua, ¿no? Entonces giramos y observamos a través del visor hasta conseguir que la línea de referencia del agua esté a nivel con la línea blanca, la separación entre el color blanco y el color azul. Por lo menos me voy a salvar del frío, porque no va a ser tanto frío.
El mío me toca pues a mí y mi hermano. Hay un micrófono abierto. Pero no, el micrófono. Ok. Podemos ver entonces que ya está ¿Y cuándo le toca ya? totalmente calibrado. Podemos El 19 de julio, ¿le toca ya? ver el electrolito. Ah, pero no es 3 meses después. ¿Quién está hablando de la vacuna? Que apague su micrófono. Ya. Que vimos hace rato, solamente que esta vez utilizaremos el electrolito. Para eso ya hemos abierto celdas de la batería y sacamos la muestra de cada una de ellas, ¿no? Bien, siempre viendo a contraluz, ¿sí? Para que la luna esté bien iluminada y permita una buena visualización. Ahora podemos ver la lectura de la gravedad específica de una de las celdas de la batería, ¿correcto? Y podemos observar que esa gravedad específica está un poco por arriba de 1.20, aproximadamente 1.21. 1.21, ¿sí? Y está en un nivel en donde necesita recarga la batería, ¿sí? Obviamente, desde el punto más o menos de 1.30 a más de 1.37, ¿sí? Es un estado de batería muy bueno, ¿no? Pero lo ideal es que llegue hasta 1.27 o 1.28, que eso me indicaría que la batería está en buena condición. Pero ya estando en 1.21 me indica que tiene un porcentaje de descarga, por lo cual necesita una adición de líquido y una recarga. ¿Correcto? Siempre tengamos cuidado, hay que mantener el retractómetro en la posición así horizontal, y para evitar que el electrolito, ¿no? Que es ácido, con agua, pueda dañar la piel o la ropa, ¿no? También incluso, o también, o mucho peor, los ojos, ¿no? Entonces, siempre con debido cuidado, tomamos nuestras medidas, ¿bien? Y en ese caso podemos definir que esta celda de la batería, con un valor de 1.21, está descargada, ¿no? Está ligeramente o parcialmente descargada. Necesita entonces una recarga la batería, por lo menos eso me indica esta celda. Bien, Bueno, como ustedes pudieron apreciar, ahí utilizamos un refractómetro específico. Se pueden hacer 3 mediciones. En este caso, la que corresponde es a la medición del electrolito. Es una forma de comparar, digamos, el estado del fluido dentro de la batería. A veces, generalmente el ácido sulfúrico no se evapora porque el grado de evaporación del ácido sulfúrico es de 300 y tantos grados, entonces imposible, el agua es lo que se va evaporando. Entonces, ¿qué sería lo que pasa? ¿Por qué se baja la concentración? ¿Por alguna pérdida? ¿O porque ¿cómo se llama? Lo que lleva dentro la batería, las rejillas que lleva de plomo, entonces con el tiempo van reaccionando el plomo, con el ácido sulfúrico y forma sulfato de plomo, forma la sal que se va depositando sobre las rejillas que lleva ahí de plomo, que para hacer pues es una electrodeposición. Entonces por eso es que baja la concentración. ¿Cómo harían ustedes, a ver, en el caso de que tendríamos que habilitar esa batería y no hay otra opción? ¿Cómo la arreglaríamos? Ya sabemos que la concentración está baja y que tenemos ácido sulfúrico concentrado, que podemos preparar una solución que tenga una densidad relativa de 1.35 para arriba. ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo solucionamos el problema que funciona nuestra batería? Si no, nos quedamos sin movilidad. A ver, espero sugerencias a los mecánicos y las mecánicas y las técnicas. Parece que no quieren trabajar en una tienda o algo, ¿no? Porque
El químico no solamente va a trabajar en la fábrica, se puede trabajar en cualquier empresa, ¿no? ¿Cómo arreglaríamos la batería? Sugerencia, a ver. Nada. ¿Qué pasó? Ya pues necesito opiniones. Nada. Bueno, el problema acá es el ácido sulfúrico que está ya, qué sé yo, más diluido, ¿cierto? Entonces ha ido perdiendo su capacidad. Obviamente que se ha ido reaccionando con el sulfato, con el plomo que tiene dentro de las rejillas que están dentro de la batería, y entonces se va formando un sulfato de plomo, se va depositando hasta que se satura y después no hay circulación de la corriente, ¿no es cierto? Entonces lo que podríamos hacer es sacar todo el líquido, por ejemplo, de todo el ácido sulfúrico y echarle una lavada, digamos. Esto, ¿cómo lavaríamos? Tenemos que eliminar el sulfato. Tenemos que eliminar el sulfato. Generalmente se puede eliminar con un hidróxido, por ejemplo. Una solución de hidróxido para limpiar el sulfato, sacar el sulfato y que queden otra vez limpia, y preparar una solución de ácido sulfúrico que esté dentro del rango establecido de densidad y volver a llenar. Y obviamente, seguramente, esta batería se va a regenerar. Pero como no quiero opinar, vamos a ver Industrias, motores, teléfono y WhatsApp. A ver, este videito, por ejemplo, es de un vendedor de refractómetro. Por favor, quiero que lo escuche. 319-402-1640. Te presentamos el refractómetro de azúcares, vinos y alcoholes marca ATC. Este refractómetro es un refractómetro el cual te mide de 0 a 32 grados Brix con una división de escala de 0.2. El cuerpo es metálico, robusto, solo requiere luz ambiente para el funcionamiento, una clara visualización de escalas y un simple manejo. Este refractómetro cuenta con todo lo que ves aquí. Viene con su caja, su manual de usuario, el refractómetro, un paño para la limpieza, la parte del ajustador del lente y el gotero. Este refractómetro trae una precisión de más o menos 0.4 Brix, o sea que es muy preciso. División de escala de 0.2 Brix, complementación automática de temperatura de 10 a 30 grados y de 50 a 86 grados Fahrenheit. El material, como lo decíamos, aluminio, y cuenta con todas las características. Vamos a ver una toma interna, vamos a ver si nos permite realizar una toma interna del producto para que puedas apreciar la escala. Acá lo vemos. Ahí están los bricks y la escala. Lo único que tienes es insertar el líquido en esta parte y realizar el procedimiento para que puedas medir los grados Brix. Este refractómetro es muy completo, es muy durable, se entrega facturado y garantizado. Recuerda, somos Industria Motores, teléfono y WhatsApp 319-402-1640. Vieron ustedes que como vendedor ofrece su equipo. Fíjense que
el objetivo de este videito solamente era para mostrarle que hay equipos específicos, ¿no? Hay equipos, refractómetro para azúcar, hay para vino, para leche. Entonces cada uno está diseñado a su escala de acuerdo a sus requerimientos. Y también hay el universal, por ejemplo, que podemos nosotros trabajar con él y viendo, logrando encontrar el índice de refracción, y entonces podemos hacer nuestra escala, podemos trabajar en una escala que venga, tal vez entrar y que venga en una escala preestablecida, pero podemos utilizarlo también el de uso general, ¿no es cierto? No sé si no me acuerdo qué había en este. Parece que este era de unos estudiantes, pero lo vamos a ver. En este video vamos a comentar sobre el refractómetro AVE, empezando por su fundamento. Los refractómetros AVE se caracterizan por su sencillo manejo y por unas cantidades de muestras reducidas. La medición de las muestras sólidas o pasosas es igualmente sencilla que las muestras líquidas. Los refractómetros AVE son ideales para tener una lectura precisa y son muy fáciles de usar con ayuda de diferentes escalas. Mide índices de refracción y la concentración de azúcar en sustancias líquidas y sólidas, transparentes y translúcidas. Sus características técnicas: se hace la lectura mediante una escala de un índice de refracción de 1300 a 1700. En realidad, el refractómetro AVE tiene la misma funcionalidad que el refractómetro manual, solo que este lee con más precisión la lectura a analizar, dando a entender que el índice de refracción es una propiedad muy útil en la identificación de materiales orgánicos líquidos. Este se obtiene del coeficiente resultante entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz a través de la sustancia del problema. En la imagen que se ve en la parte de atrás vemos las partes que conforman al refractómetro AVE. El modo de uso del refractómetro AVE empieza abriendo el prisma secundario y colocando de 2 a 3 gotas de solución en el centro de la superficie del prisma. Se cierra cuidadosamente el prisma secundario y se observa por el ocular, girando la perilla de comprensión de color hasta que aparezca una línea clara y definida en el campo de visión. Se gira la perilla de medición, alineando la línea delimitadora con las líneas de intersección, y se lee en la escala superior el índice de refracción, aclarando que el refractómetro de AVE tiene dos escalas: la superior, que mide directamente la concentración del azúcar, o sea, la sacarosa en porcentaje, y los grados Brix, y la inferior, que mide índices de refracción. La apreciación de la escala inferior es de 0.0005. El modo de calibración es abriendo los prismas y colocar de 1 a 2 gotas de agua destilada, cerrar y abrir y secarlos con pañuelos suaves. Encender la fuente de luz y ajustar el brazo para iluminar el campo. Colocar una gota de agua destilada sobre el prisma para medición y cerrarlos. Girar el botón de dispersión cromática para la eliminación de los colores hasta que aparezcan definidos los campos claro y oscuro. Se gira el botón de campo hasta que la línea nítida quede en la intersección de los diámetros del campo y se realiza la lectura del índice de refracción del agua destilada, que debe ser de 1.333, y el porcentaje de sólidos totales y sueltos de 0. Si no se obtienen esos valores, se deberá hacer una calibración mecánica. Los cuidados que se tienen que tener con el refractómetro AVE son no mover absolutamente nada después de haber sido trabajado el aparato como se indicó, ya que ha sido ajustado para obtener lecturas exactas. Limpiar la muestra del prisma con un pedazo de papel o algodón limpio y mojado. No aplicar directamente alcohol sobre los prismas y cubrir el prisma con la tapa con cuidado. De igual forma, hay que tener cuidado de que el prisma no se encuentre rayado o dañado, porque podría afectar nuestros resultados. Ok. Bueno. Esto era lo que tengo a ustedes de refractometría, pero no vimos nada de polarimetría en la anterior clase, entonces quiero mostrarles estos videitos que son cortos. ¿Qué tiempo es? 2 minutos 15, 4, entonces este.
Este es más larguito, por favor, lo vamos a ver. Hola, el tema del día de hoy es el tema de polarimetría. Acuérdense que pues estamos viendo equipos y técnicas del área de análisis instrumental, en donde pues para cada técnica hay un equipo con el que podemos medir, y en este caso pues vamos a hablar de la polarimetría. Antes de hablar de la polarimetría, tenemos que mencionar a la luz polarizada, porque es la base de la polarimetría, ¿sí? La luz no polarizada es la luz que nosotros vemos, la que sale de nuestros focos, la que sale del sol, y es una luz que va hacia todas las direcciones. ¿Cómo sé que esta es la luz no polarizada? Porque justamente la luz que va hacia todas las direcciones es la luz no polarizada, y lo sabemos porque cuando yo miro con la luz del sol, pues no hay una zona donde no vea luz, ¿sí? Ahora, si yo utilizo un material que se llama polarizador, este material va a hacer que la luz no polarizada sea polarizada. ¿Qué significa esto? Que la luz que va hacia todos los sentidos, una parte es repelida y la otra la permite pasar, ¿sí? Esto es lo que utilizamos cuando nosotros tenemos unos lentes de sol, ¿sí? Nosotros cuando tenemos, no tenemos unos lentes de sol, pues vemos la luz completamente, y al momento de ponernos unos lentes de sol, seguimos viendo nuestro panorama, pero aminoramos la intensidad de la luz. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de que nos dé la luz de todas las direcciones, el lente de sol polariza esa luz, entonces lo que obtenemos pues es luz polarizada. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que comprendimos el efecto de la polarización, de qué es la luz polarizada, pues vamos a mencionar qué es la técnica de polarimetría. La polarimetría es una técnica basada en la medición de la rotación óptica producida por un haz de luz linealmente polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. ¿Sí? La actividad óptica rotatoria de una sustancia tiene su origen en la simetría estructural de las moléculas. Polarimetría es una técnica no destructiva, es decir, que puedo recuperar la muestra sin problema, y me ayuda a medir actividad óptica de compuestos orgánicos o inorgánicos, y puede darse tanto en sólidos como en líquidos, o bien en soluciones, siendo lo más común en soluciones o en líquidos, ¿sí? Para que yo pueda medir una sustancia en polarimetría, es importantísimo y vital, porque si no, no se puede, que esta sustancia cuente con actividad óptica. ¿Por qué? Porque la técnica, como su nombre lo indica, mide la rotación óptica, es decir, cuánto rota la luz cuando choca con una molécula, ¿sí? Si la luz va en forma recta, choca con una molécula, si esta molécula tiene rotación óptica, la luz va a rotar, va a girar cierto número de grados, ¿ok? Entonces, para eso, pues la molécula necesita poseer actividad óptica. Si no posee actividad óptica, pues no es posible, ¿ok? Un compuesto, entonces, es considerado ópticamente activo si la luz sufre una rotación cuando pasa a través de la muestra de ese compuesto, ¿sí? La actividad óptica viene determinada por la estructura molecular y la concentración de moléculas girales, teniendo dos tipos de moléculas con actividad óptica, las denominadas dextrógiras y las denominadas levógiras. Cuando una molécula es dextrógira, antes de su nombre se le pone una D mayúscula, y cuando una molécula es levógira, antes de su nombre se le pone una L mayúscula. Se dice entonces que una molécula es dextrógira si la luz que viene de línea recta choca con esta molécula y entonces la luz gira hacia la derecha, ¿sí? De dextrógira a la derecha. Si por el contrario la luz viene en línea recta y al chocar con la molécula gira hacia la izquierda, entonces se dice que la molécula es levógira. Y tenemos aquí en la imagen la D-glucosa y la L-glucosa. La D-glucosa
es aquella isómero de la glucosa, porque es un tipo de isómero, el dextrógiro y el levógiro, que va a hacer que la luz gire hacia la derecha, mientras que la L-glucosa es el isómero de la glucosa, que va a hacer que la luz gire hacia la izquierda. ¿Okay? Viendo entonces ya en forma lo que es un polarímetro, bueno, ¿cómo funciona? Tenemos una luz, la luz está no polarizada, la luz pasa por el polarizador polariza, que hace que la luz solo entre en una sola dirección, luego llega a un tubo de polarímetro que contiene la muestra, en este momento, al chocar con la muestra, la luz gira a la derecha o a la izquierda, y finalmente, pues va a llegar al detector, que en nuestro caso, pues es el ojo humano, ¿ok? Y vamos a detectar con el ojo humano cuánto pudo, con el ojo humano y el equipo, cuánto giró o no giró la molécula, ¿ok? Aquí tenemos varios polarímetros, desde los polarímetros más antiguos hasta los polarímetros que ya tienen un sistema de software integrado. Y si el pequeño tubito que vemos es una celda polarimétrica, que por lo general pues son estos tubitos largos a los que se le mete directamente la muestra y se colocan perfectamente en el polarímetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos de la polarimetría? Bueno, por lo general en la parte farmacéutica se utiliza para control de calidad, pues existen alrededor de 600 sustancias químicas que ya se encuentran listadas que tienen actividad óptica. Algunas de ellas pues es el ácido ascórbico, la testosterona, la cocaína, algunos aminoácidos, algunas vitaminas. Entonces, si tiene actividad óptica, puedo utilizar el polarímetro para cuantificarla. También se utiliza mucho para aditivos alimenticios, esencias y perfumes, y la mayoría de los azúcares tienen rotación óptica, así que también me ayuda a medir concentración de azúcares en diferentes muestras. Bueno, yéndonos a los cálculos, vamos a tener el concepto de rotación óptica, pero vamos a tener dos conceptos de rotación óptica. La rotación óptica observada y la rotación óptica específica. La rotación óptica específica es una medida ya establecida, que ya se encuentra en tablas, que es una propiedad específica de cada sustancia con rotación óptica, ¿ok? La rotación óptica observada depende de la concentración, entonces esa es la medida que nos va a dar el equipo, es decir, el polarímetro. La longitud de la celda, ¿se acuerdan que nosotros en espectrofotometría UV visible utilizamos unas pequeñas celdas cuadradas de 1 centímetro? En este caso, la celda, como ya vimos en la imagen, es un pequeño tubo y tiene la capacidad de decímetros, ¿sí? Entonces, la longitud de la celda se mide en decímetros, que acuérdense, un decímetro son 10 centímetros. La concentración de la muestra siempre es en gramos por mililitro. Se utiliza una luz de sodio de 589 nanómetros, siempre, que es la longitud de onda, y la rotación puede variar de acuerdo a la temperatura, o sea que se utiliza a 20 o 25 grados centígrados. Y eso, pues, la rotación óptica también depende de la temperatura, ¿ok? Entonces siempre se trata de tener la misma temperatura. Y acuérdense que en una fórmula, pues siempre debo de seguir las unidades que el problema me indica, o que la misma fórmula me indica. Tenemos un ejemplo. Dice, una solución de glucosa contiene moléculas que hacen rotar 30 grados el plano de luz polarizada. En un tubo polarímetro de 20 centímetros de longitud, se desea determinar la concentración del azúcar sabiendo que la rotación específica para este sustrato puro es 52.6 grados por centímetro cúbico sobre decímetro por gramo, que son las unidades de la rotación específica, las que vienen ahí entre paréntesis. ¿Sí? Tenemos la fórmula. Nos pide la concentración, o sea, C, despejamos C de la fórmula, y entonces tenemos la rotación observada, que son los 30 grados, entre los 2 decímetros, que corresponden a los 20 centímetros del tubo de polarimetría, es decir, la celda, y bueno, ahí tuve un pequeño errorcito, le puse 52.5,
cuando es 52.6, pero bueno, es la rotación específica. Y entonces, bueno, sustituyo los valores, obteniendo finalmente la concentración, que si se fijan en cuestión unidades, me va a quedar gramos sobre centímetro cúbico, que son lo que en la fórmula nos había indicado, que es la unidad de concentración de la concentración en la fórmula de polarimetría. Muy bien. Finalmente, vamos a observar en esta última imagen la rotación específica de algunos azúcares. También hay tablas de rotación específica de aminoácidos, de vitaminas, de todas las moléculas que puedan tener rotación específica, deben de tener su valor y no importa qué equipo usemos, no importa nada. Si yo uso una de estas sustancias, por default deberé utilizar ese valor de rotación específica. Y como nota, cuando nosotros tenemos algo dextrógiro, los grados son positivos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algo levógiro, se coloca un signo negativo. Entonces, si se fijan, la fructosa es una molécula levógira cuya rotación específica es menos 92.5, ¿ok? El azúcar invertido también. Y entonces, si encontramos o nos da un resultado negativo en la parte de rotación, no se preocupen, es por la cuestión de que puede ser levógiro, que es a la izquierda y es negativo, o dextrógiro, que es a la derecha y cuyo valor es positivo siempre. ¿Ok? Bueno, esto sería todo de polarimetría. Gracias. Ok. No sé si quieren seguir viendo algo más de polarimetría. Tengo aquí 3, son cortitos. Este solamente es de 2 minutos y medio, menos todavía este es de 15 y este es de 4. ¿Cuál de los 3 quieren ver? Los cortitos. Bueno, vamos a mirar estos cortitos y ustedes lo van a mirar el otro en su casa. Estaremos viendo cómo realizar medidas en un polarímetro. Inicialmente se introduce la muestra en un tubo limpio hasta llenarlo. El tubo contiene una panza que sirve para ubicar allí las posibles burbujas que se puedan formar. Si las burbujas entran en la parte esférica del tubo, no quedarán en el centro, sino en el costado y no afectará la medición. Si no se hace correctamente y la burbuja queda en cualquier otra parte del tubo, no habrán resultados certeros. Una vez cargado el tubo, se lo introduce en el polarímetro. Lo que se ve es un circuito que contiene 3 partes. Si la sustancia es dextrógira, en este instrumento la parte central del círculo estará oscurecida, y si es levógira, serán los costados. Estará oscurecido según la concentración de la muestra. Si es baja, será un oscuro leve. Lo que se busca es ajustar de modo que las 3 partes estén totalmente oscurecidas o claras. En este equipo el círculo debe estar claro. Una vez logrado esto, se toma la medida viendo los números enteros por el vial externo y los decimales en el interno. Finalmente, luego de obtener los resultados, se extrae el tubo del polarímetro y la muestra de él. Bueno, como lamentablemente no podemos ir al laboratorio, entonces
es para que ustedes vean cómo son los tubos donde se colocan las muestras, más que todo esa era la idea. Y como dice él, la protuberancia que tiene, esa bolita que tiene este tubo, justamente se lo coloca en la parte superior de tal forma que la burbuja de aire, si es que no logramos sacarla del todo, porque esa se elimina echando la muestra hasta el ras y recién poniendo la tapa superior, entonces no hay tales de burbujas, pero en caso que hubiera hay que ponerle con la protuberancia o la pancita que dice el compañero en la parte de arriba. Este de acá, quiero probar este más. Una lámpara de sodio emite luz monocromática amarilla. La luz no está polarizada. Hay ondas electromagnéticas de la luz vibrando en todos los planos a lo largo de la dirección de propagación de la luz. Cuando un artificio polarizador intercepta un rayo de luz no polarizada, solo las ondas que vibran en un solo plano pueden atravesarlo. La luz ha sido polarizada en un plano. Cuando un segundo elemento polarizador, denominado analizador, es situado en la trayectoria del rayo, la luz solo se transmite plenamente cuando el polarizador y el analizador están alineados. A medida que rotamos el analizador desde la posición de alineamiento, la luz transmitida disminuye y queda completamente bloqueada cuando el polarizador y el analizador forman un ángulo de 90 grados. Cuando colocamos un tubo que contiene una disolución de un compuesto no quiral en la trayectoria del rayo de luz, este no ejerce ningún efecto en el plano de polarización de la luz. Por el contrario, si la disolución contiene un exceso de uno de los enantiómeros de un compuesto quiral, el plano de polarización de la luz sufre una rotación en uno u otro sentido. Debido a su efecto sobre la luz polarizada, decimos que las moléculas quirales son ópticamente activas. Los dos enantiómeros de un compuesto quiral hacen girar el plano de la luz polarizada en direcciones opuestas. Un rayo de luz se compone de ondas electromagnéticas que vibran en todas las posibles direcciones perpendiculares a su trayectoria. Algunos materiales, como una película de plástico polarizante, tienen la propiedad de absorber todas las ondas salvo las que vibran en un determinado plano. La luz que consiste en ondas que vibran en un solo plano es denominada luz polarizada en el plano. Los compuestos quirales interactúan con la luz polarizada haciendo girar su plano de vibración hacia la izquierda o hacia la derecha. Se dice que estos compuestos son ópticamente activos. Los dos enantiómeros de un mismo compuesto hacen girar el plano de polarización en un mismo ángulo, pero en direcciones opuestas. El que lo hace girar en sentido horario se denomina isómero dextrorotatorio y se representa mediante un signo más. El otro es el isómero levorotatorio, que se representa mediante un signo menos. Los enantiómeros son denominados isómeros ópticos debido a su capacidad para interactuar con la luz polarizada. El grado de rotación de la luz polarizada se mide con un instrumento de laboratorio denominado polarímetro. Un polarímetro contiene una fuente de luz, filtros polarizador y analizador hechos de película polarizante, y un tubo de muestras cilíndrico con los extremos transparentes situado entre los dos filtros. La luz polarizada por el primer filtro pasa a través del tubo y alcanza el filtro analizador. La intensidad de la luz que atraviesa el segundo filtro es máxima cuando los ejes de ambos filtros están paralelos. Cuando rotamos el analizador de manera que los ejes de ambos filtros resultan perpendiculares, la luz no puede atravesarlo y el campo de visión aparece oscuro. Ahora, cuando llenamos el tubo con una disolución de un enantiómero, el plano de polarización es rotado en alguna medida, de manera que alguna luz pasa a través de la ventana del ocular. Para determinar el ángulo de rotación, el analizador es rotado en sentido horario o antihorario, hasta que la ventana vuelve a aparecer oscura. El ángulo en que ha sido rotado el analizador es igual al ángulo en el que el plano de polarización de la luz ha sido rotado en el interior del polarímetro. La magnitud de la rotación observada es proporcional a la concentración del enantiómero y a la longitud del tubo de muestras. Conociendo la constante de proporcionalidad,
Es posible determinar la concentración del enantiómero en la disolución midiendo el ángulo de rotación. Una lámpara de sodio emite luz monocromática amarilla. La luz no está polarizada. Hay ondas electromagnéticas de la luz vibrando en todos los planos a lo largo de la dirección de propagación de la luz. Cuando un artificio polarizador intercepta un rayo de luz no polarizada, solo las ondas que vibran en un solo plano pueden atravesarlo. La luz ha sido polarizada en un plano. Cuando un segundo elemento polarizador